El día de hoy, en el tema de álgebra, veremos operaciones con polinomios. Primero, repasaremos unos conceptos que he detallado en el video anterior, el cual dejo el link en la descripción. Veremos, término, es toda expresión cuyo elemento está indicado como productos de la forma x1 por x2, x por x3, por x4, por m, o sea, multiplicándose. Veremos, por ejemplo, todo está multiplicándose, 3 por x por y por z, este es un término, este es otro término también, 5x por y por z al cuadrado, igual a este, también es un término. Otro concepto que hay que entender son expresiones algebraicas, que es toda expresión conformada por términos separados entre ellos por sumas o restas. Una expresión algebraica podría ser esta, este es un término más otro término, o sea 3xy más 2yz, eso es un término, este es otro término. Y los términos comúnmente se subdividen en monomios cuando solo tiene un término, binomios cuando tiene dos términos, trinomios cuando tiene tres términos. Por ejemplo, este es un binomio y este es un trinomio porque tiene tres términos. El coeficiente de un término también hay que entender que es el producto de los números que posee dicho término. En este caso, 3xy, su coeficiente es 3. 5x al cuadrado y su coeficiente 5. Si tuviera más de un número, por ejemplo 2x al cuadrado 4y a la 3, 2 por 4 se multiplica, sería 8 el coeficiente. Y los términos semejantes es cuando dos o más términos son semejantes, es cuando se difiere únicamente de sus coeficientes, o sea, de sus números, no así de sus variables. Por ejemplo, estos términos no son semejantes porque, aunque tengan las mismas letras, tienen diferentes exponentes. Esta z tiene al cuadrado. Los términos semejantes son como estos, que aunque difieren únicamente en su coeficiente, las letras siguen siendo exactamente las mismas con sus mismos exponentes. Estos conceptos están bien explicados en el video anterior, el cual dejo el link en la descripción de este video. Ahora veremos operaciones con polinomios. En las operaciones con polinomios podemos ver la suma de polinomios, que es la operación entre dos o más polinomios que consiste en sumar los coeficientes de los términos, o sea, los números, pero de los términos semejantes, y colocar la misma variable. En este caso vamos a sumar el polinomio número 1, que sería 2x al cuadrado más 6x menos 3, y se lo vamos a sumar al polinomio número 2, que sería 3x al cuadrado más 6 menos 4x. Si se da cuenta, el segundo polinomio está desordenado, mientras que el primer polinomio está en orden. Para sumar, vamos a colocar o escribir el primer término ordenado y justamente abajo escribiremos los términos semejantes bajo términos semejantes. En este caso, el 3x al cuadrado es semejante con 2x al cuadrado, por eso lo colocamos estrictamente abajo. Y el 4x al cuadrado negativo menos 4x es término semejante con el 6x, por eso es que lo colocamos exactamente abajo. Noten su símbolo, su signo, también lo usamos. Y este 6, que es término semejante con este menos 3, entonces lo colocamos abajo. Y ahora pues simplemente sumaremos los coeficientes de los términos semejantes y colocaremos la misma variable. En este caso 2 más 3 es 5, x al cuadrado, entonces escribiremos x al cuadrado. En este caso era porque son términos ambos positivos, se suman. Pero signos diferentes se restan. 6 menos 4 sería 2.
x, entonces simplemente utilizamos esa x y colocamos el signo del mayor. Igual en esta tenéis signos diferentes, 6 menos 3 es 3 y colocamos el signo del mayor. Y esta entonces sería la respuesta de la suma de estos dos polinomios. Veremos la resta, que no es muy diferente que la suma. Es la operación que entre dos o más polinomios, que consiste en restar los coeficientes de los términos semejantes y colocar la misma variable. En este caso vamos a usar una técnica muy utilizada, que es cambiarle los signos a todos los polinomios del sustraendo, o sea del segundo polinomio, y operarlo como una suma de polinomios. Vamos a hacer esta resta del polinomio número 1 menos el polinomio número 2. Para eso siempre colocaremos el primer término en orden y abajo los términos semejantes. Pero si se da cuenta, dice que hay que cambiarle los signos a todo el polinomio del sustraendo. Si se dan cuenta, este 3x al cuadrado está positivo acá, pero acá está negativo. El 4x al 4x está negativo, aquí lo coloqué positivo. Y el 6x lo coloqué negativo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es sumarlo, pero si se dan cuenta tiene signos diferentes, entonces restaremos. 3 menos 2 es 1 y colocamos el signo del mayor, en este caso es negativo. Por eso es que solo colocamos menos. El 1 sabemos que no lo colocamos, simplemente ya sabemos que ahí está un 1. X al cuadrado, pues usamos x al cuadrado. Misma historia acá, vamos a sumarlo. Signos positivos se suman ambos, 6 más 4, 10, x. Igual acá, signos iguales se suman, 3 más 6, 9. Y esta sería la respuesta, la diferencia de esta resta de polinomios. También veremos la multiplicación de polinomios, que es la operación entre dos polinomios en la cual se utilizan las propiedades de potenciación, que consiste en multiplicar los coeficientes de los términos que conforman los polinomios y se copia la variable y simplemente se suman los exponentes de esas variables. Veamos un ejemplo. Tenemos este polinomio 2x al cuadrado más 6x menos 3. Lo vamos a multiplicar con el segundo polinomio, que sería 3x al cuadrado menos 4x. Primero escribimos el primero de los polinomios y justamente abajo escribimos el segundo de los polinomios. Por esta vez yo lo escribí términos bajo términos semejantes, pero no es necesario escribirlo de esa manera. Puede ser todos a la derecha. Lo que sí necesitamos hacer es multiplicar cada uno de estos términos por los términos del otro polinomio. En este caso comenzaremos de izquierda a derecha, pero no es necesario escribirlo exactamente de izquierda a derecha. Funciona también de derecha a izquierda. En este caso, más por más da más, 3 por 2, 6, y x al cuadrado por x al cuadrado se suman los exponentes. Por eso es que tenemos un x a la 4. 3 por 2, 6, x a la 4. Ahora multiplicamos este 3x al cuadrado por este 6x. 3 por 6, 18. X al cuadrado por x, x al cubo. Se suman los exponentes. Aquí debería de ir un 1, pero no lo escribimos porque no se escribe cuando el exponente es 1. Y ahora multiplicamos otra vez este 3x al cuadrado por este menos 3, saldría 3 por 3, 9, pero más por menos es menos, por eso escribí negativo el 9, y x al cuadrado por este que no tiene, entonces simplemente escribimos x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar este segundo término por cada uno de los términos del primer polinomio, pero miremos esto, menos por más da menos,
4 por 2 da 8, x por x al cuadrado daría x al cubo. Y como después sumaremos, necesitamos escribirlo término semejante bajo término semejante, por eso buscamos donde está x al cubo, que sería el 18, y justamente acá escribimos el resultado. Menos por más da menos, 4 por 2, 8, x por x al cuadrado, x al cubo. Ahora simplemente sería menos por más, da menos, 4 por 6, 24, y x por x, x al cuadrado. Escribimos término semejante bajo término semejante. Y por último, menos por menos daría más, y 4 por 3, 12, x. Simplemente esta x, porque esta no tiene. Entonces, ahora acá vamos a hacer una suma. Para ello, entonces simplemente bajamos este término porque no tiene ningún otro término para sumarse. Y estos dos tienen signos diferentes, entonces se restan 18 menos 8, 10, x al cubo simplemente lo copiamos. Estos son signos iguales, entonces son 9 más 24, 33, pero como ambos son negativos, colocamos el signo negativo. X al cuadrado lo copiamos nada más. Y por último, este x, 12x, como no tiene con qué más sumarse, simplemente lo bajamos. Y este sería el resultado entonces de la multiplicación de estos dos polinomios. También veremos la división entre polinomios y un monomio. Esa es la operación entre un polinomio y un monomio, la cual consiste en dividir los coeficientes y colocar la variable y restar los exponentes. Miremos un ejemplo. Vamos a dividir este polinomio, menos 9x a la 5 más 6x a la 4 menos 3x al cubo más 12x al cuadrado. Lo dividiremos entre este término, este monomio, que es 3x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es escribir el primer polinomio y abajo utilizaremos una línea para poder utilizarlo como una fracción. Abajo de esta línea escribimos el 3x al cuadrado, el segundo término o el segundo polinomio, en este caso solo es un monomio, y dividiremos los coeficientes, o sea los números, y colocaremos solo la variable restando sus exponentes. En este caso, menos entre más da menos y 9 entre 3 da 3. X a la 5, x a la 2, a la hora de dividirlo se restan sus exponentes. 5 menos 2, 3. Por eso es que tendríamos un menos 3x al cubo. 6 dividido 3 da 2, x a la 4 dividido x a la 2, se restan los exponentes, por eso es que tenemos x a la 2. Menos entre más da menos, 3 dentro de 3 es 1, por eso es que dejamos solo la x, porque x al cubo dentro de x al cuadrado, se restan los exponentes y nos saldría una x elevado a la 1. Pero no colocamos ni el 1 del exponente ni el 1 del coeficiente. Y por último, 12 dividido 3 daría 4 y x al cuadrado dividido x al cuadrado es lo mismo, entonces nos daría un 1, pero 4 por 1 sigue siendo 4. Este es el resultado de la división entre este polinomio y este monomio. Pero también existe una división entre polinomios, que es la operación la cual consiste en dividir los coeficientes y colocar la variable y restar los exponentes, pero de la siguiente manera. Esta es solo una forma de hacer la división entre polinomios. Escribimos el polinomio, el primer polinomio, dentro del signo muy famoso de la división, y a la izquierda escribimos el segundo término del segundo polinomio. Ahora vamos a buscar números escritos acá arriba, que será la respuesta. Multiplicando por este polinomio, podamos restar a estos primeros términos.
de manera tal que salga exactamente igual al menos el primer término con este primer término y poderlo así eliminar. Recuérdese que después se hará una resta, por lo tanto cambiaremos los signos. Entonces el primer número será 2x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6 y x al cuadrado por x es x al cubo. Recuerden, se suman los exponentes en la multiplicación, entonces me queda exactamente lo mismo, que es lo que buscamos. Pero no nos podemos olvidar de este término, que es 2, multiplicarlo también por este, 2x al cuadrado por 2, tendríamos entonces 4x al cuadrado. Entonces, 2 por 2, 4, y x al cuadrado nada más. Ahora, pues vamos a hacer una resta, y si se recuerdan, para la resta necesitamos cambiarle los signos a el segundo polinomio. Entonces, ahora podemos 6 menos 6, 0, y eliminamos este primer término. Y podemos restar, porque son signos diferentes, 19 menos 4, 15, x al cuadrado, simplemente lo copiamos. Ahora, simplemente vamos a bajar el siguiente término, el menos 11x, que servirá para poder hacer de nuevo el mismo procedimiento buscando un número para poder eliminar este primer 15x al cuadrado, ese primer término. En este caso se darán cuenta que es más 5x, porque 5 por 3 da 15 y x por x es x al cuadrado. Entonces colocamos el resultado de eso y justamente aquí a la par utilizamos otra vez 5x multiplicado por el 2, dándome 10x. Acá vamos a hacer una resta, recuérdense, cambiamos el signo del segundo polinomio y 15 menos 15 daría 0, por lo tanto toda esta parte se eliminaría, quedándonos solo el 11 negativo y el 10 negativo. Signos iguales se suman, se coloca el mismo signo, sería 11 más 10, 21x. Ahora volvemos a bajar este otro número, menos 14, este otro término, para poder hacer de nuevo el mismo procedimiento y poder colocar o buscar un número acá para que podamos eliminar este 21x al menos. Si se dan cuenta sería 7, pero 7 negativo. ¿Por qué? Porque el 21 es negativo, entonces menos por más da menos, y 7 por 3, 21x por esta x de acá. Entonces ahora menos por más da menos, y 2 por 7, 14. 14 es negativo. Ahora si hacemos una resta, recuérdese que la resta hay que cambiarle los signos al segundo término, y 21 menos 21 se podría anular, y 14 menos 14 podríamos anularlo. Si al final acá quedaría algo, eso es el residuo de la división, porque recuérdense que nunca, no siempre son las divisiones exactas, y en este caso si es una división exacta, este sería el resultado de la división, o sea 2x al cuadrado más 5x menos 7. Gracias. Si quieres apoyarme, darle manita arriba al video y suscribirse a mi canal El Profe Cajas.